Muchas gracias, Renzo. Bueno, un saludo a todos que se fueron sumando. Somos 168 largos, ¿no? Y se sigue sumando gente, así que gracias. Eh, y la idea hoy siempre es un desafío con el Zoom, este Zoom que aprendimos no sé si a querer, pero a tener que usar y realmente que ha facilitado un montón de cosas. Y hablar de emociones a través de un Zoom es todo un desafío, ¿no? Porque estas charlas generalmente tienen que ver, las emociones tienen que ver con vibraciones, con sensaciones, con poder sentir lo que siento yo y en base a eso también sentir lo que sienten los demás. Y sentir puede ser si se entiende, si no se entiende, si algo que uno dice, qué es lo que causa, ¿no? Pero está sucediendo algo muy interesante en las neurociencias que tiene que ver con esto, con poner en valor el valor que tienen las emociones, ¿no? Eh, Durante muchos años las emociones eran consideradas cuestiones blandas, ¿no? Cuestiones de sensiblería, cuestiones que nos hacían débiles, y hoy las neurociencias están entendiendo que las emociones en realidad son el eje de quienes somos, ¿no? Uno puede, quizás hace unos años se hablaba de que somos seres pensantes, y hoy en realidad entendiendo bien cómo es nuestra tecnología, ¿no? Porque somos seres biológicos con tantas habilidades y tantas capacidades, y a la vez no venimos con un librito de instrucciones, ¿no? Es como el celular. La mayoría de nosotros se pone a usarlo y lo descifra con prueba y error. Y un poco nos está pasando a nosotros. Por más que parezca que ya tenemos muchos años de desarrollo, de conocernos, seguimos aprendiendo de nuestro diseño. Porque parece que somos antiguos habitantes de la Tierra, que nuestros antecesores lo son, pero nosotros como especie, el Homo sapiens, o sea, el hombre erguido, parado, con capacidad de pensar y de hacer, ¿no? El hombre hábil, somos muy nuevos. Apenas 200.000 años tiene el Homo sapiens. Y para lo que es el mundo, la historia del mundo, del planeta y de la vida sobre el planeta, que son 4,5 billones de años, si fuéramos un día de 24 horas. Sería quizás el último segundo del día, es la aparición del ser humano. Así que está todo por aprenderse y estamos saliendo de ese lugar donde consideramos que las emociones son para dejarlas de lado, porque nos distraen, porque son débiles, y al revés, hoy empezando a entender que son nuestra brújula. Nos dice dónde estamos, nos dicen qué necesitamos, nos dicen qué estamos pensando. O sea que mucho de hoy es una y otra vez hablar de esto de distintas maneras, ¿no? Y ya por ahí les doy una primera tarea, ¿no? Es que sientan lo que están sintiendo en este momento, porque lo único que se puede sentir es lo que está pasando ahora. Si yo pienso sobre lo que siento, yo puedo pensar sobre lo que siento, pero ya no es un pensamiento, no es sentir. Y aprender a estar en contacto con el cuerpo y tener el cuerpo muy cerquita, tiene mucho que ver con esto, aprender a leer las emociones, ¿no? Hoy se habla de alfabetización emocional. Se habla de comprender el perfil de las emociones, porque mis emociones son distintas a las de Renzo, a las de Carolina, a las de Lucía, a las de Mili, a José y toda la gente que veo, Héctor. Cada uno de nosotros tiene una predisposición a un determinado tipo de intensidad, de frecuencia, de cualidad, de textura emocional. Y lo más importante, una de las cosas más importantes es que ninguna es mejor que la otra, ninguna está bien y esta está mal. Todas las emociones nos sirven para algo. Dependen cómo las entendemos. No hay emociones buenas o malas. El problema es lo que a veces alguna emoción me hace hacer y decir. Pero la emoción es una emoción. Me dice cómo estoy sintiendo, cómo estoy viviendo una situación. O sea que es muy importante aprender a quedarse y a leerlas. Todas, absolutamente todas. Y hoy lo que vamos a hacer es eso. Los invito a ir escribiendo, ¿no? Si aparecen preguntas, ahí ya están levantando algunos la mano o están saludando, creo, me parece. Pero vayan tipeando que vamos a ir sacando las preguntas y al final vamos a tener unos minutitos para hacer preguntas. Yo voy a compartir la pantalla para los que puedan. Igual voy a estar hablando de todo, o sea que el que tenga un celular o le quede muy chica la letra, lo voy a ir pudiendo leer, ¿no?
y compartir con ustedes. A ver, ¿esto lo están viendo todos, sí? Sí, Perfecto. Entonces, perfecto. el título ya encierra un trabajo, ¿no? Hoy está muy de moda hablar de educación emocional o inteligencia emocional y querer enseñarle las emociones a los niños, que está bien eso, pero también es muy importante entender cómo un bebé o un niño aprende las emociones, ¿no? Que en realidad, más que enseñarlas, las aprende por resonancia. Nosotros somos como un gran router o un Bluetooth, ¿no? Todo el día estamos resonando pensamientos y emociones, y más que aprender por lo que les decimos, aprende por cómo somos. La coherencia emocional, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo ellos ven que nos sentimos la mayor parte del día. O sea que por eso el título se llama Comprendiendo las emociones, las propias y las de nuestros hijos, porque una de las estrategias principales, o sea, generalmente en estas charlas lo que queremos son estrategias. Bueno, cómo comprender las emociones de mi hijo, cómo ayudarlo, y en realidad cada ser humano es como un holograma de toda la naturaleza. En nosotros sucede todo, somos un libro abierto. Venimos de muchos años de aprender cuestiones externas, materias, pero hoy estamos aprendiendo que así como tenemos una mirada para afuera, es muy importante tener una mirada para adentro. Antes de empezar esta charla iba a agregar una filmina, que era era un recorte del diario La Nación, que hablaba de que para los trabajos y las entrevistas laborales cada vez cobra más importancia las habilidades llamadas blandas, hasta a veces por encima de las técnicas. Lo que los entrevistadores de un trabajo buscaban era saber si eras un buen trabajador en equipo, si aprendías del error, si sabías compartir, cuánta resistencia o capacidad de aprendizaje tenés en situaciones de estrés, o sea, si rápidamente te desbordás o tenés habilidades para mantener la calma y la claridad a pesar de lo que está pasando afuera, qué habilidad tenés para poner en palabras las emociones, ¿no? Porque eso te hace un buen trabajador de equipo, te hace un buen colaborador. Y hoy lo que estamos estudiando y también queriendo comprender es que estamos llegando al límite de la inteligencia individual para empezar a entender que la fortaleza del ser humano es una inteligencia que se llama colaborativa. Nadie más inteligente que todos juntos. Y eso tiene mucho que ver con las emociones. Tiene que ver con que yo tenga confianza y la confianza esté por encima del miedo, por ejemplo, donde yo me animo a compartir y no tengo miedo que el otro me saque algo porque también lo siento y lo comprendo y el otro también tiene confianza. Y ahí se arma un círculo virtuoso de inteligencia colaborativa y de colaboración mutua y recíproca. Yo te ayudo en lo que vos necesitas, vos me ayudás en lo que yo necesito. Y eso es lo que está sucediendo en las escuelas con relación a las emociones. Y tiene mucho que ver con comprenderse y observar qué es lo que me hace poder compartir y qué es lo que me hace no poder compartir. Confianza y miedo. Amor y miedo. ¿No? Paciencia y impulsividad o enojo, o celos o envidia. Entonces, cada emoción nos permite desandarnos y conocernos, porque la mayoría de nuestras emociones y nuestro perfil emocional lo aprendimos antes de poder decidir. Antes de los 6 años, tenemos muchas de las emociones que tiene nuestra cultura y que tiene nuestra casa dentro de nosotros. Y no lo sabemos. Entonces, muchas veces el aprender a comprendernos también nos permite sacarnos piedra de la mochila, alivianarnos para tratar de encontrarme con quién soy yo, ¿no? Entonces, mucho de esta charla va a tener que ver con esto, ¿no? Con reconocerlos como ahí nos falta una S, somos seres emocionales, debería decir esto, porque en realidad venimos de pensar que somos seres pensantes y hoy somos seres emocionales. Y no solo emocionales, somos seres sentipensantes. Lo que siento afecta a lo que pienso y lo que pienso afecta a lo que siento, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es importante conocer esto en la crianza, porque ¿quiénes son los expertos en hacer las cosas que no tienen que hacer cuando yo quiero que hagan otra cosa? Y son los niños, obviamente. Son los que permanentemente están desafiando nuestro estado de calma y claridad.
y dependiendo de cuán personal los tomamos, lo que ellos hacen, o cuánto lo reconocemos que es normal que los chicos hagan muchas de las cosas que ellos hacen, y no es portarse bien ni portarse mal, sino es aprender a vivir, ¿no? Y eso ya me permite decir cuán cerca estoy metido en la trinchera con mi hijo, porque estoy estresado, porque tengo muchas cosas en la cabeza, o cuánto yo puedo aprender a tomar 2 pasos para atrás para leer mis emociones y a partir de eso poder saber qué es lo mejor para hacer y decir en ese momento. Esto suena ideal, ¿no? Venimos de un año de pandemia, de mucha incertidumbre, de mucha complejidad, de mucho cambio, o sea que nuestras capacidades en muchos casos están al límite, ¿no? Y con más razón hoy, casi como lo que nos permite poder estar más en conexión con lo que está pasando, no es tanto el pensamiento, porque el pensamiento en una situación de miedo nos trae muchas veces más miedo. Y en cambio sentir el cuerpo me trae al presente, me dice qué estoy haciendo. Porque según cómo me siento, ahora todos ustedes están sintiendo, por ahí están mucho en la cabeza porque me están escuchando, pero yo les digo, pausen, respiren, ¿no? Suelten los hombros, aflojen el cuerpo y fíjense si le pueden poner un nombre a lo que están sintiendo. Ya le deberían haber puesto un nombre, la mayoría. Y si no le pudieron poner un nombre, y también son parte de la mayoría, porque muchos de nosotros todavía no entendemos qué ponerles. Me siento entusiasmado, me siento confundido, me siento triste, me siento aburrido, me siento cansado. Hay muchas cosas sucediendo. Hoy sabemos ponerle más nombres al clima, si va a llover, si no va a llover, anticiparlo, que nuestro clima interno, porque nosotros tenemos un clima interno. Si nuestro sentir fuera un clima y uno cierra los ojos y dice, bueno, ahora estoy como medio como una garúa, un poco de neblina, que por ahí quiere decir un poco cansado, un poco bajón, pero resulta fundamental en el mundo que corre hoy estar muy cerca del cuerpo. Acá tenemos una definición que son señales psicofísicas, son señales que tienen que ver con el pensar y el sentir. A veces pienso determinadas cosas porque estoy cansado, y ese día cansado, mis pensamientos van a tener que ser con que estoy cansado, porque el día anterior que yo a los 56 años, cuando hago deporte, que me gusta hacer deporte intenso, no es como cuando tenía 18 años. Por ahí después me paso 2 días que me duele el cuerpo y estoy cansado. Y si yo no estoy atento, pienso que ese cansancio que tengo quiere decir, no sé, porque estoy enfermo, por algo, porque la mente rápidamente le va a querer poner un rótulo a la emoción. O sea que entenderme, autoconocer, como dice acá, ¿no? Acá dice fundamental, las emociones, antes cuando vivíamos en la naturaleza, eran señales para sobrevivir. Porque el perro huele algo y lo que la reacción al oler le dice, ¿es un enemigo o es un amigo? Miedo para salir corriendo o una emoción de alegría para acercarse. Entonces, en la naturaleza los animales y nosotros cuando estábamos usábamos las emociones para sobrevivir y para leer nuestro medio ambiente. A medida que empezó a aparecer la mente y empezamos a poder pensar, empezamos a poder entender que las emociones tienen mucha utilidad y están a la par de importancia del aprender a pensar. La escuela, ¿no? A ver, vamos a ver si viene bien. Acá está, justo. Tenemos 4 maneras de conocer el mundo. Pensar es la que le dimos más bolilla en estos últimos 200 o 2000 años, o 5000 años desde que aparece la lectoescritura. Pero hoy estamos empezando a entender que igual importante que enseñar a pensar es enseñar a comprender el sentir. El percibir es poder relacionarme con la información que me dan mis sentidos, ¿no? Y después la imaginación, que me da la capacidad de crear e imaginar futuros. Tiene mucho que ver con un pensar que se anima a crear. Así que las escuelas hoy están muy interesados en estos 4 carriles y no solo el pensar, ¿no? La mayoría de nosotros, o por ahí yo puedo decir que vengo de una escuela muy parecida a esta, hace 40 años atrás. Pero en muchas escuelas hoy no estamos muy lejos de esto, que todavía nos enseñan a pensar, porque muchos de los adultos fuimos enseñados en esa escuela. Yo fui preparado para un mundo que ya no existe.
especialmente a partir de la aparición de la comunicación tan intensa, ¿no? Entonces, hoy estamos todos en el mismo lugar. Hoy estamos reaprendiendo a conocer nuestras emociones, ¿no? ¿Qué es esto, no? Poder darme cuenta cuando estoy únicamente funcionando. A ver si encuentro esperen un segundito, acá está. Que en realidad para mí, si se tienen que llevar algo, llévense esta imagen. Porque mucho depende, todo el día nosotros estamos operando más de la mente o empezando a usar el sentir como una brújula de qué necesito y dónde estoy. Ahora vamos a ver cómo sirve eso, cómo funciona, ¿no? Hay un maestro espiritual muy conocido que él dice que el mundo es un reflejo de lo bueno que hemos sido en educar la mente, pero también refleja cómo dejamos afuera la educación del corazón, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con una emoción o un valor muy importante que se llama empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y sentir lo que el otro está sintiendo, ¿no? Cuanto más alta la empatía, más alta la colaboración, más alta la comprensión, más alta la compasión de la sociedad. Porque yo no puedo ir en contra del otro porque el otro lo siento como si fuera mi hermano. Dependiendo de nuestra crianza y dependiendo de la distancia, es donde a veces todavía cada uno está en su carrera individual de lograr algo sin tener idea de qué necesita el otro, ¿no? Así que hoy las escuelas están muy interesadas en afinar esto. ¿Y esto cómo se afina? Todo el día. Desde el momento que nacimos hasta el momento que largamos el último aliento, esto se aprende. Nunca se domina. Es un aprendizaje permanente, las emociones. Pero depende cuán cerca estoy y cuánto tengo acostumbrado de hacerme la pregunta, ¿cómo me siento? El cómo me siento me dice qué necesito, me dice cómo me estoy tratando. Y el 90, el 80% de los adultos y cada vez más adolescentes tienden a tener ideas donde no se tratan bien, donde les falta algo, donde no son inteligentes, los demás son más inteligentes, los demás son más simpáticos, los demás van a lograr todo y yo no. O sea que ya empezamos a saber que eso es un automático, es algo genérico de la especie en un determinado momento, no es mío, personal. O sea que estamos empezando a saber que esas son etapas de desaprender. Porque el 80% de las personas, también hay una fuerte impronta de la cultura. La cultura nos enseña a competir entre nosotros, nos enseña a competir por afecto, donde si vos logras la mejor nota vas a lograr más felicitaciones de los demás. Y se empieza a confundir que vos valés lo que haces y lo que tenés, no lo que sos. Porque todos acá en este chat somos 100% y merecemos el 100% del amor. El amor no es algo que uno tiene que ser digno de recibir. El amor es algo incondicional. Y lo sabemos porque estudiamos la evolución de la especie y sabemos que somos quienes somos porque cuando miramos qué pasa en los primeros 3, 6 meses de que recién nacimos, la mayoría de nosotros recibimos amor incondicional. Después, cuando empieza la comparación, entonces mi hijo se sentó a los 8 meses, y el hijo del vecino a los 6 meses, y ahí yo digo, ¿tendrá un problema? ¿Será más inteligente el otro? Y ya la mente empieza con una neurosis de comparar. No está mal, porque para eso es la mente, pero cuando yo aprendo a observar la mente y aprendo a estar cerca de mis emociones, cuando veo que algo no me estoy sintiendo bien, antes de hacer algo, lo que estamos aprendiendo es tengo que ver cómo me estoy tratando y qué estoy pensando. Y es una práctica. Al principio uno siente y hace y ni se da cuenta, porque está todo el tiempo para afuera. Pero cuando aprendemos a pausar, ¿no? Ahí podemos empezar a afinar. O sea que la pausa va a ser algo muy importante hoy. Siempre es la pausa y hasta yo diría respirar y 2 pasos para atrás, para ver la panorámica, para verme a mí mismo también, mientras está pasando. Qué difícil. Si mi hijo, no sé, está haciendo una macana y yo entro y... Es práctica. Nadie aprendió a andar en bicicleta la primera vez. A medida que empieza a andar en bicicleta, va aprendiendo y después no se olvida más. O cuando uno aprende a manejar, embriague, acelerador, volante, espejos, radios, y después lo hacemos subconscientemente. O sea que es práctica. Y por suerte las escuelas están entendiendo que esto tiene que ver mucho con el estado de los adultos, especialmente los de jardín de infantes y los primeros grados,
Y también esto de poder empezar a hablar de las emociones, no como algo blando y sensible que es de débiles, sino al revés. Hoy el mundo, que cambia todo el tiempo, necesita que tengamos una brújula bien cerca, donde yo aprendo a crear estados emocionales antidepresivos. Porque si no estoy atento, el 90% de las ideas son depresivas, si yo no estoy atento. Genérico, ¿no? Y más cuando pasa una pandemia, donde yo pierdo el trabajo o no puedo salir, y lo que más necesito es tener calma y claridad. Pero se me llena el vaso y me inundo, no puedo pensar. Entonces hoy estamos aprendiendo que la educación emocional es muy importante y no hay límite de edad. ¿Y cómo se aprende? Practicando en el día, usando lo que me pasa para practicar. O sea que oportunidad, oportunidad, oportunidad. Yo no puedo practicar la paciencia como la practico, y porque me tiene que pasar algo donde yo puedo decir, bueno, tengo que practicar paciencia. ¿Cómo practico el reconocimiento del enojo y qué tipo de enojo? Y me tienen que pasar cosas, y más que estar solo atento a lo que está pasando afuera, empiezo a tener, entre comillas, como un ojo mirando para afuera y uno para adentro, o como se decía antes, o se dice en algunas tradiciones espirituales, el tercer ojo. Yo estoy mirando para afuera, pero estoy sintiendo siempre en conexión con el adentro, ¿no? O sea que las emociones son nuestra brújula. Nos dice cómo me estoy tratando y me dice dónde estoy, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Nuestra esencia, y esto hay trabajo evolutivo, es el amor. Venimos del amor, somos amor dependientes, y nuestra capacidad es la de dar y recibir amor incondicional, ¿no? Es lo que pasa en estos primeros 3 meses, 6 meses. Y por suerte la mayoría de nosotros recibe lo suficientemente bueno. Y hasta hoy estamos aprendiendo, si pensamos que no lo recibimos lo suficiente, empezamos a aprender que podemos empezar a tratarnos mejor nosotros con mucha amabilidad, que va a ser otra palabra que voy a usar mucho. Todos nosotros acá estamos aprendiendo a vivir y nunca paramos de aprender a vivir. O sea que podemos aflojar un poco con el juicio y con la demanda y con la exigencia de ser perfectos, porque no vamos a llevar nunca. Si hay algo que sabemos es que podemos ser muy amables y amar la perfecta imperfección que somos, porque somos como alumnos de la vida. Porque aprender a vivir nunca se llega. Si yo estoy con esa mirada que hoy se llama, en la educación emocional, se llama mirada de aprendiz, donde estoy aprendiendo. Yo soy ya, pero estoy aprendiendo también. Estoy construyéndome, ¿no? O sea que hoy hay mucho que está cambiando en las ciencias, y esta ciencia se llama la neurobiología de las relaciones humanas, o las neurociencias de las relaciones humanas, donde mucho de lo que pasa alrededor me sirve de espejo para ver cómo me estoy tratando. ¿Estoy en mi centro? ¿Estoy afinado, ¿no? Como veíamos acá, o me alejé. ¿Cómo me doy cuenta si estoy afinado y estoy centrado con la mente, ¿no? Con mente, cuerpo y corazón? ¿Cómo me doy cuenta dónde estoy? ¿Cuán lejos estoy de mí mismo? ¿Y cómo me siento? Porque como decía, la mayoría de las emociones en la naturaleza eran para sobrevivir, pero hoy tiene más que ver con lo que me dice el cuentacuentos todo el día en relación a lo que pasa. El estrés es un fenómeno de cómo me tomo la vida. Entonces hay miradores de vasos medio llenos y hay miradores de vasos medios vacíos, ¿no? Y mucho de esto, ¿no? Tiene mucho que ver con estar presente. Porque cuando yo me alineo, yo estoy presente. Cuando yo respiro y me doy cuenta que estoy respirando, me traje el presente. Cuando yo digo, a ver, quiero sentir que siento, me traigo el presente. Y que cuando yo me traigo el presente, sincronizo la mente con mis sentimientos. Y en todas estas fotos, esto sucede naturalmente. Porque es tan increíblemente tierno y lindo lo que estoy viendo, que no hay otra idea que sea más poderosa por más que me estén por rematar la casa, porque por un segundo, con un niño que sonríe, y si es mi hijo, un bebé, yo me olvido del mundo. Y eso lo hizo la naturaleza para poner a resguardo que aunque sea los primeros 3 a 6 meses o los primeros años, reciba suficiente amor incondicional y sonrisas de gente que solo sonríe por sonreír porque no se describe lo que está pasando. Y hoy estamos aprendiendo que si esto es natural y nos hace tan bien y le hace crecer tanto el cerebro a un bebé, porque el cerebro del bebé crece por este amor, no es solo amor. Sin amor un cerebro no crece. Es más, hay trabajos donde un bebé desnutrido con un vínculo amoroso no se desnutre. Y un bebé en situación de desnutrición
con estrés se desnutre. O sea que la nutrición principal es el amor y es el estado de calma y claridad para poder entender. Pero uno no puede entender toda la vida, es una actitud de querer aprender. Porque cuando yo hago lo que puedo con lo que tengo y soy amable y pido disculpas y dialogo y sé que no soy perfecto, estoy en ese lugar de aprendiz. Y nadie sabe criar. Es un libro abierto todo el tiempo, por más que nos quieren, ¿no? Así que es mucha amabilidad, porque criar hoy, ser padre hoy, es muchísimo más complejo que hace 40 años atrás, por la cantidad de variables que hay. O sea que mucha amabilidad a todos los que son padres, ¿no? Porque si no, entramos de vuelta en esto del lenguaje, pero las madres y los padres, ¿no? Y los cuidadores, ¿no? Mucha amabilidad, que lo están haciendo bien, porque estamos aprendiendo. Y eso ya me permite estar en el lugar donde puedo confiar un poquitito más, porque es una combinación, a veces menos es más. Imagínense que hace millones de años que venimos criando. Ahora apareció la mente, ¿no? Neurótica, dice, bueno, hay que criar con juguete de madera, no, hay que criar con este tipo de juguete, no, esta camicleta no, esta bicicleta sí, y en realidad depende de nuestra presencia. ¿A qué edad aparece el celular? ¿Cuándo hay que dárselo? ¿No celular? Ahora vamos a ver un poco eso. Pero hoy hay mucha cosa para criar y los chicos también están recibiendo esa mucha cosa, ¿no? O sea que primero es darme cuenta cuán lleno estoy de esto. Porque si yo pauso, respiro y hago un poco de espacio, permito también que aparezca el instinto de crianza. Todos lo tenemos. Si tenemos la cabeza llena de teoría y de palabras, hay que aprender a pausar también para equilibrar, ¿no? Y también estar conectado, porque nos quejamos que los chicos están todo el día con esto, pero en realidad somos nosotros, ¿no? Primeros, que tenemos que rever qué estamos haciendo, ¿no? Porque un bebé que ve esto, piensa que esto es fundamental para su supervivencia, porque el bebé no sabe qué es, pero viene con un chip para estar atento a todo lo que hace el adulto, porque si el adulto lo hace es importante y sirve para sobrevivir. No sabe que está entreteniéndose. Entretener es estar entre dos cosas, pero no estar en ningún lado. Estoy entreteniendo. Y esto entonces es muy importante también. No es solo que los bebés no deberían tener un celular hasta los 2 años, yo diría hasta los 6 años, pero nosotros también, cuando estamos con ellos, porque esa es la base de la estabilidad emocional, sentirse reconocido, sentirse mirado, sentirse sostenido por la mirada. Ahí empieza la estabilidad emocional, ahí empieza la inteligencia emocional. Porque la estabilidad emocional me permite aprender. Si yo no estoy emocionalmente estable, no aprendo. Un cerebro estresado no aprende, o no aprende tanto, ¿no? O sea que, y obviamente si nosotros estamos así o estamos así, vamos a estar contagiando esto, ¿no? Así que es muy importante que también nos sintamos que todo esto nos está pasando a todos, no somos malos padres. Y a la vez también entender dónde podemos charlar con alguien para bajar un poco esto, porque hoy para criar un niño, ¿no? Como dice la frase de una tribu ancestral, se necesita una aldea. Y hoy también se rompió esa aldea. Entonces estamos todos, cada uno en su casa criando. Entonces, de vuelta, el primer lugar para empezar, para comprender las emociones, el comodín es la amabilidad y estoy aprendiendo. Y me lo digo. Hay otra frase que dice, gran parte de la infelicidad del mundo es que nos escuchamos demasiado y nos hablamos demasiado poco. Cuando yo aprendo a autohablarme, yo ya puedo empezar a decirme cosas amables, porque si no viene del entorno, porque está todo el mundo, todo el mundo desconectado o lleno de preocupaciones, yo tengo que empezar a poder darme ese aliento de que estoy aprendiendo, que no soy perfecto, pero estoy aprendiendo. Y ahora le pueden agregar que todo esto lo tenemos todos. Algunos en nombre de esa imperfección llegan a ser súper desarrolladores y otros se inhiben. Porque en realidad la mayoría de nosotros en relación a lo que necesitamos es muy poco. El mundo nos pone en una carrera de muchas cosas, ¿no? Que después nos dan miedo o nos quitan confianza, ¿no? Así que hoy esta filmina un poco resume mucho de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Que lo primero es poder percibirlas, aprender a regularlas, porque no es controlar las emociones, es sentirlas, ver dónde están y qué me están diciendo, usarlas, porque toda emoción viene y se va. Ninguna dura para siempre.
Y cuando empezamos a aprender que todas vienen y se van, ya no le tenemos miedo. Y cuando sabemos que las emociones yo no las controlo, pero sí puedo decidir cuánto duran, ya no me las tomo personales. Son como una radiografía de mis creencias y me sirven para autoconocerme, ¿no? Entonces, regular, percibir, comprender y saber utilizarlas, porque una vez que yo sé comprenderlas, yo puedo empezar a practicar el asombro, la felicidad, ¿qué pensamiento me puede traer una sensación de recuerdo feliz? Y bueno, y usar esa energía, porque son energía, las emociones son energía. Entonces, empecemos por el principio. ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde decíamos? En el cuerpo. Y yo lo uso como la metáfora esta, como nuestro cuerpo es como un vaso. Y mi estado emocional en realidad es como el vaso, ¿no? ¿Cuánto resto tengo? Es cómo está mi atención y cómo está mi escucha y cómo está mi pensamiento para resolver algo que está pasando. El estrés o las preocupaciones hacen que mi vaso esté al límite. Aprender cómo vacío el vaso tiene mucho que ver con comprender mis emociones. Porque de vuelta, ¿quiénes son los expertos en derramar el vaso que se fue llenando a lo largo del día? Porque encima, como padres o como madres y padres, muchas veces los niños reciben lo que nos sobra. O sea, todo lo importante lo dimos afuera y cuando llegamos a casa nos queda lo que hay, ¿no? O hacemos un trabajo de que antes de que meto la llave en la cerradura para entrar a casa, doy una vuelta a la manzana y me recuerdo qué es importante, me recuerdo mis hijos, me recuerdo quién soy, hacia dónde voy, porque eso es una práctica de estabilidad emocional, es una práctica de reflexión, es una práctica de pausa, ¿no? Que me permite descomprimir, porque cuando abra esa puerta, van a venir corriendo y van a querer que yo los salude. Y si yo entro con el celular o no entro atento, ese desencuentro me lo perdonan algunos días, pero ya el quinto día ya ni siquiera vienen a saludarme. Entonces es muy importante estar muy atento a cómo estoy yo. Las emociones empiezan por casa, porque la última gota no tiene la culpa, ¿no? Y la última gota generalmente son nuestros hijos. Entonces aprender a permanentemente estar chequeando, a ver cómo estoy, dónde estoy, es uno de los lugares principales, pero no lo hacemos por ello, porque está íntimamente ligado con el bienestar interno. Hay un bienestar que viene de afuera, cuando yo me compro algo, me doy un gustito, un placer, me tomo un día libre o algo, que depende de afuera. Pero ¿qué pasa cuando no tengo nada de afuera? Cuando viene una pandemia y me cambian todo y yo no puedo ni salir de casa, tengo miedo. ¿Cómo hago para sentirme bien a pesar de? Bueno, eso hoy se llama bienestar interno y tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. La resiliencia. Cómo yo creo estados de calma y claridad a pesar de lo que está pasando afuera. Y tiene que ver con que yo empiece a mirar para adentro. Porque yo lo tengo. Es como, los programas los trae esto. Depende de qué es lo que hago yo, cuánto me interesa comprenderlos. Pero no me tengo que leer 20 libros. Con estar todos los días tratando de entenderlo, aprendo. Y nosotros somos lo mismo. Entonces, pero el primer paso es no tenerle miedo y saber que todo está bien. Ninguna emoción está mal. Ninguna emoción es débil. Simplemente mis estados emocionales me dicen dónde estoy en mi aprendizaje humano. Entonces, si yo estoy yendo de acá a Mar del Plata en un auto y estoy en Dolores, en la ciudad de Dolores, en la ruta 2, de alguna manera estar en Dolores no es bueno o malo, depende. Si yo quiero ir a 300 km/h, por ahí está mal, porque tendría que estar más rápido. Pero la vida no trata de eso, trata de la vida. Si yo estoy en Dolores, lo único que sé es que estoy a 200 kilómetros de Mar del Plata y hice 150 de Buenos Aires, nada más. Entonces, si mi estado predominante es el miedo o es la confianza, lo único que me dice, bueno, a ver qué tengo que ajustar. Es como el tablero, si la luz amarilla se prende, es la luz de la nafta. Simple, no me preocupo. Tengo que hacer algo con eso, ¿no? Si yo tengo sensaciones de inseguridad o de nervios o algo, es empezar a ver qué me estoy diciendo todo el día, cómo estoy viendo la vida. Y hoy sabemos que eso lo podemos modificar, ¿no? Porque los expertos de vuelta en derramar los vasos, ¿quiénes son? Los niños. Entonces, si yo tengo niños chicos o adolescentes, son la perfecta oportunidad para que yo esté atento, porque voy a tener más oportunidades de práctica. Entonces, son los maestros.
Nosotros llamamos los maestros. Los maestros en la vida es lo que te hace laburar, ese que no te lo bancás en el laburo, o que dice el comentario inadecuado cuando no lo tiene que decir, el pariente, el suegro, la suegra, el tío. Toda persona que me desafíe emocionalmente, le puedo echar la culpa o puedo guardarme un poquitito de atención para desandar que yo sea dueño de mis emociones y no que algo me pase afuera y me cause una emoción. Y eso es aprender la inteligencia emocional, ¿no? Otra manera de usar el vaso es también esto de cómo veo la vida. Y las emociones tienen mucho que ver con ser un mirador de vasos medio llenos, cuando aprendo a no tenerles miedo, ¿no? Así que ya tienen otra práctica que es la de pausar y fijarse cómo me siento, cómo está mi vaso. Y en base a eso, el vaso me dice qué estoy necesitando, qué necesito, qué quiero, qué pienso que me falta. Me empiezo a hacer preguntas, porque muchas de esas preguntas me dicen, tengo lo básico, bueno, ¿necesito lo que quiero o solo lo quiero? Porque lo básico lo tenemos. El techo, por ahí, lo suficiente de alimento. Después es todo lo que nos metimos adentro pensando en que eso tiene que ver con lo que yo necesito, pero en realidad es lo que yo quiero. Y a veces nos metemos más en lío porque queremos muchas cosas, pero no las queremos nosotros. La sociedad de consumo, todo nos lleva y nos confunde, ¿no? Entonces pauso y aprendo a respirar, porque la respiración me conecta con el cuerpo. Hagamos 3 respiraciones. Fíjense, yo voy a hacer un silencio y fíjense de pausar, aflojen el cuerpo. Yo estoy hablando, entonces el cuerpo está tenso y me doy cuenta que tengo los hombros acá arriba. Pauso, bajo los hombros y hago 3 respiraciones profundas. Y en esa respiración no solo uno puede sentir un poco de tranquilidad, o quizás no, porque depende todavía si mi cabeza está muy acelerada. Otro más que me hace respirar. Yo no creo, toda esta cosa blanda de respirar ya me tiene podrido. Entonces es volver a respirar y decir, bueno, mientras esto hablo, yo veo que habla, pero yo no soy eso. Entonces puedo pausar. En esa pausa, hasta cambiamos de lugar de donde la mayor parte de la sangre va al cerebro, porque la sangre se conecta con otras áreas cuando yo pauso y respiro. Baja el sistema de supervivencia y aumenta el sistema de encuentro y de crianza. Hasta me doy cuenta que bajo el tono de voz, porque me vuelvo más consciente y vuelvo a no preocuparme, estoy mirando la hora, que ya nos faltan 20, 25 minutos. Entonces, la práctica de la pausa es muy importante. Hoy por ahí pausé una vez, no me di cuenta, pero si estoy atento a lo que dijo ese tipo ahí en la charla, la pausa es importante, cambia, me saca del sistema de supervivencia y me manda al sistema del encuentro, de la crianza, de la práctica de la compasión, de la empatía. Entonces es simplemente a lo largo del día y de las semanas, de los meses y de los años de vida, uno va metiendo micropausas. Y una frase que me gusta mucho porque transmite granito de arena a granito de arena se hace una playa. Si yo lo meto todo el día y me olvido, no lo hago para que en 3 días, a ver si estoy más pacífico, no, esto no sirve y lo saco. Porque eso no es como funciona un proceso. Esto es como cepillarse los dientes. Yo cepillo los dientes y me voy a trabajar. Y lo hago porque ya es un hábito de bienestar. Bueno, pausar y respirar y conectar con el presente, por más que no sea un segundo para ver cómo estoy, qué necesito y cómo me siento, es una práctica igual que cepillarse los dientes, pero uno lo puede hacer todo el día, cuando se acuerda. Y es muy importante, porque nos va enseñando nuestra propia inteligencia emocional. Algo tan pavote como pausar y ver cómo me siento, porque cuando pauso, yo guío muchas prácticas de meditación, ¿no? Porque es una pausa más prolongada, y la mayoría de nosotros cuando empezamos a meditar, que es simplemente tomarse 5 minutos para aflojarse, cerrar los ojos y estar con lo que está y respirar, y ver que el cuentacuentos se enciende a veces más cuando pauso, por eso a veces nos llenamos de trabajo, porque cuando pausamos se nos vienen todas las preguntas existenciales, quién soy, hacia dónde voy, qué tengo, qué no tengo, y no queremos eso, entonces nos metemos llenos de laburo. Hay un dato muy interesante que a la semana y media o a los días de tomarse vacaciones es uno de los picos del ataque de pánico. Porque cuando la gente se encuentra con sí mismo,
le agarra toda la ansiedad de lo que estuvo tapando con el trabajo. Igual es cuando yo pauso a meditar. A veces siento que me duele el cuello. Y me dice, doctor, cada vez que nos hace meditar, a mí me empieza a doler el cuello. No, no es que te empieza a doler el cuello. Te duele todo el tiempo, pero como que estás todo el día en la cabeza, no estás cuidándote. Estás quebrando un poco las necesidades que tenés. Estoy cansado, empiezo a bostezar. Y sí, porque el cuerpo empieza a tener la posibilidad de hablarte y decirte, flaco, en vez de dormir 4 horas, necesitas dormir 8 horas. Por ahí no puedo, pero después yo, aunque sea, lo sé. Y ya no pienso que está mal, ¿no? Ya puedo empezar a regularme. Así que las emociones son muy importantes porque aparte se las estamos regulando a los niños. Y estamos en un mundo que está muy estresado. Y cuando criamos con estrés, el estrés o la modalidad de estrés, le estamos diciendo, mira, el mundo es peligroso y hay muchos pumas y predadores. El bebé no sabe que estás estresado por el trabajo. El bebé siente la energía del estrés y piensa que es porque hay tigres y hay leones, entonces tiene que estar con una alerta y después le damos diagnósticos de déficit de atención a medio mundo. Y en realidad la atención del déficit de atención en muchos casos está seteado para la supervivencia. No es un trastorno, es una capacidad adaptativa. Y muchos de nosotros estamos así también. Entonces estamos como en una revolución. Revolución y reevolución, porque hoy nos estamos dando cuenta que la inteligencia emocional tiene mucho que ver con nuestra evolución como especie también, porque la evolución no terminó. Yo hoy puedo decidir, practico el amor y la compasión y la empatía y la paz y la felicidad, o el automático practica la competencia, el juzgar, el mirar lo que tiene el otro, el chusmear, la envidia, los celos. Uno es automático, para bajar yo me tengo que dar cuenta que lo tengo, entonces tengo que estar cerca del cuerpo. Ninguna está mal, son maestros, pero ahí yo puedo empezar a practicar, a ver cómo se practica aprender a amar lo todo. Como cuando ¿cómo miro cuando voy por la calle como si estuviese mirando todo el tiempo un bebé recién nacido que es mi hijo? ¿Cómo despierto eso que me sale naturalmente con un bebé? ¿Cómo aprendo a estar en esos estados? Y ahí está lo que está aprendiendo la ciencia, ¿no? Vamos a acelerar un poco. Esto simplemente les cuento. Todos nosotros tenemos una tendencia genética de cómo somos, ¿no? Algunos son más alegres, sonrientes, por ahí inconstantes, como dice ahí el sanguíneo. Colérico sería el dominante, el llorón, el solucionador, el defensor de injusticia, por ahí mandón, enojón. El melancólico es más sensible, necesita estar cerca, le gusta estar en casa, observa, se ofende con facilidad. Y el flegmático lo encontré como una manera, hay miles de maneras de describir las personalidades, ¿no? El flegmático es comodón, se adapta fácilmente, busca el bienestar, tiende a arrastrar, no solucionar problemas, ¿no? Pero todos tenemos un poquitito de eso. Entonces también mucha amabilidad a que todos traemos un paquetito. Tanto un paquetito lo que nos toca en la vida, justo acabo de venir de hablar con un joven de 13 años que estaba muy preocupado porque el padre tenía algún problema, se habían separado, los abuelos permanentemente le hablan de un mundo que no existe, la escuela lo está presionando, entonces tiene la sensación de que no le queda otra que ser youtuber porque se cree no inteligente, entonces no sé, va a ser algo que de alguna. Y en realidad, un tipazo, 1 hora y media hablando con un adolescente de 13 años que ponía en palabras las emociones, los conflictos, o sea que tenía una inteligencia emocional alta, pero tenía la mente llena de todas las demandas y los debe hacer de la sociedad. Y estaba ahogado porque había salido de 3 días de sentirse muy deprimido donde no quería ir al colegio. Entonces, simplemente una charla de 1 hora, decirle tranquilo, esto es parte de crecer, parte de aprender. A cada uno le toca un paquetito. A mí me tocó otro paquetito. Padre que se fue cuando era chico a los 8 años, mi mamá tomaba mucho alcohol para olvidar las penas de la Segunda Guerra Mundial, después tuvo un accidente. Todo nos toca algo. ¿Cómo nos relacionamos con eso y ponemos eso en paz? Porque es humano, eso es genérico, no me pasa a mí. Entonces las emociones tienen mucho que ver con hacer ese espacio y ver que todos estamos en el mismo barco, perdón, en el mismo mar, por ahí barcos distintos, pero la experiencia humana es la misma. Y nos tenemos que tratar con mucha más amabilidad. Y eso viene de la pausa y de darme cuenta que soy humano y que comparto una humanidad con todos. Que la cultura nos divide, partido, ideología, color, cuadro de fútbol, si sabés o no sabés, eso es chiquitito. Tenemos mucho más en común que lo que nos divide.
Y cuando empezamos a achicar el miedo, a achicar las diferencias, tener un buen cuento, me acompaño cuando pauso y puedo darle práctica al buen cuento y no me falta, no tengo, vos tenés, porque eso no me hace bien. Es real, pero no es verdad. Real es porque yo lo siento y me hace sentir mal, pero verdadero es que yo tengo la capacidad, siempre convive el sufrimiento con el amor. Yo puedo ver a qué le doy más práctica, porque por día yo practico qué pensar y qué sostener, pero me tienen que enseñar a practicar y a sostener. Entonces es muy importante darse ese espacio para poder ya modelar esto con los niños. Y es poco, no hace falta. Tengan curiosidad por sus propias emociones, ¿no? Y va a aparecer mucho. ¿Y cómo empezar? ¿Cómo me siento? Reconocerlas, o sea, conocerlas de vuelta, porque como nos dijeron que eran débiles, que no son necesarias, que son sensibilidad, que las tenés que tapar, porque desde chico, si uno se enoja, dice, bueno, anda a tu cuarto. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque estoy enojado. Está bien, a veces aprender a expresar bien el enojo no me va a salir de primera, pero la mayoría de nosotros cuando estábamos enojados estaba mal y tenías que irte. Solamente puedes estar acá cuando estás contento. Entonces ya vamos mandando un mensaje contradictorio, que uno no puede estar enojado, no está mal. A veces cuando decís cosas y haces cosas enojado puede ser un problema, pero enojarse no está mal. Es muy importante poder enojarse. Hoy muchos chicos no se pueden expresar. En mi consultorio tengo cualquier cantidad, cada vez más, de adolescentes, especialmente niñas, que se están cortando, porque no se pueden expresar, no las dejamos expresarse. Los varones medios por ahí tienen más oportunidades de expresar, pero de otra manera, o de descomprimir. Pero hoy hay mucha incomprensión de las emociones, y antes lo que se veía como algo, había por ahí historias de mayor abuso, porque ahí sí en el abuso, donde uno está preso y es rehén de una situación que no puede cambiar de chico, a veces durante toda la vida tiene la sensación de que no puede poner en palabras y que está como anestesiado, entonces para sentir la vida uno tiene que cortarse, ¿no? Entonces es muy importante poder que todas las emociones se expresen y después se puedan hablar de ellas. A veces, bueno, pero esto no estuvo bien, a ver, o qué necesitas. Dos palabras fundamentales en la crianza de hoy: ¿qué necesitas y cómo te puedo ayudar? Que no quiere decir justificar todo lo que hace. Es decir, bueno, esto no estuvo bien, obviamente a mí me sale eso si yo estoy con el vaso chequeando cómo está mi vaso. Por eso hoy es más desafío, porque al ser el mundo más desafiante y más desafiante para los niños, yo también tengo que encima aprender a tener el vaso más vacío, otra demanda más, y yo no lo vería de esa manera, porque es una oportunidad para cuidar mi salud, porque lo que el otro necesita me hace muy bien a mí aprender sobre mis emociones. Entonces, reconocerlas, querer conocerlas, registrar, ¿no? Ahora vamos a ver, conectar, respirar y que por un segundo pauso y conecto. Aceptar lo que está, porque me está diciendo dónde estoy, cuán lejos de quién soy, cómo me estoy tratando, qué pienso que me falta, hacer las paces con eso, aprender, y poder elegir, decir, esta emoción viene más de mi miedo, de mi historia, de mi mandato, de quién tenía que ser, de lo que está pasando acá. Acá no pasó nada. Estoy trayendo un miedo que si yo no te bajo muy fuerte, qué sé yo, una consecuencia ahora, vas a terminar siendo un delincuente. Y por ahí eso viene de cómo me criaron a mí, y hoy es otro mundo. Hoy hay que tener otra manera de entender las emociones de los jóvenes, porque está muy compleja la situación. Y la única manera de entender lo complejo es sentir lo que yo estoy sintiendo ahora y lo que estás sintiendo vos. Porque si obro de acá, estoy obrando a veces de 30 años atrás, de cómo me criaron a mí. De, bueno, esto no se hace, esto sí se hace, esto está mal y esto está bien. Y en realidad Perdón, hoy Cristian, necesito un poco más de sensibilidad, que es habilidad para sentir, para tener habilidad para responder. Sí, Renzo, querías solo decir para algo. avisarte que estamos llegando en 5 minutos a las 7 de la tarde. Perdón, está interesantísima la charla, pero te toca avisar. Perfecto. Ya vamos a ir resubiendo porque la La- sustancia ya la dimos perfecto, la y cantidad de comentarios entonces, es increíble, increíble. Sí, sí. bueno, gracias por el... Entonces, ¿cómo me siento? Alegre me dice una cosa, enfadado, todas me sirven, todas son maestros, o sea que denle espacio a las emociones, estén atentos a la conducta, pero denle espacio a las emociones, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una práctica. Entonces ya estoy viviendo la vida, pero aprovechándola, no solo sufriéndola. Yo siempre digo, podemos sufrir la vida
o mientras sufrimos aprendemos. Y este aprendizaje se transforma en sabiduría porque es aprender a vivir. Estoy aprendiendo sobre la vida y no solo de correr detrás de la zanahoria o del sueldo, que no está mal, es muy importante, pero es complementario, tengo que tener las dos habilidades. Entonces sintámoslas todas y usémoslas todas, porque venimos con el chip de nacimiento de aprender a usarlas. Hoy estamos viendo que la cultura nos tuvo muy preso del pensar y hoy estamos aprendiendo que el sentir es importante. Entonces, ¿cómo me siento? Y también dónde estoy, porque las emociones me pueden llevar a distintos lugares, ¿no? Entonces, de vuelta, reconocer, registrar y traerme al presente, pausar y respirar y conectarme con el sentir, porque únicamente puedo sentir en el presente. Yo digo, a ver, ¿cómo se sienten? Y ustedes hacen así, pausan, y es como si uno tuviese la posibilidad de mirar para adentro, hacer algún movimiento para adentro, y decir, a ver cómo me estoy sintiendo. Y ahí todo ese momento ustedes están presentes, porque la atención salió de la mente y se fue al cuerpo, a sentir. Y esa es la manera más directa y más rápida de volver a la aquí y a ahora. Y eso es fundamental. Le hace muy bien al cerebro, le hace muy bien a nuestra neurona. Es como un recreo. Es una pausa, que la sacan del pensamiento y para, baja la radio, baja el cuentacuentos. Entonces acá también es donde estoy, porque cada pensamiento, la mayoría de nosotros estamos en el pasado y en el futuro. ¿Otra cosa más, Renzo? Estaba la manito, yo no la había visto. Okay. Entonces, ¿dónde estoy? Porque a veces la mayor parte del tiempo estamos flotando en lo que no tengo o lo que hice mal. Miedo y culpa, y no estamos poco tiempo para el presente, o sea que metan la pausa para ver dónde están. Y observen, ninguno está mal, si se dan cuenta que están en el futuro, se pueden quedar un poco con ese pensamiento. Mirá lo que estaba pensando que si no hago esto me va a pasar eso. No es que tienen que respirar, pausar y está mal, no. Es ver el pasado y el futuro desde el presente. Y eso se llama conciencia. Me vuelvo consciente, ¿no? Entonces, miren, este adolescente estudiando quiere estar con el novio, y cuando está con el novio quiere hacer compras con las amigas, y cuando está haciendo la compra con la amiga está con culpa porque no está estudiando. ¿Les suena eso? ¿Es conocido? Bueno, la mayoría de nosotros estamos ahí, ¿no? En eso. Entonces, y otra cosa, ¿no? Darle atención a dónde sienten lo que sienten, porque miren qué interesantes los trabajos que aparecen, que nos pueden distinguir, ¿no? Dónde, esperen que lo corro porque me tapa justo esto. Cada emoción tiene un lugar también, tiene una textura, se mueve, tiene tamaño. Cuando practicamos la atención plena con los jóvenes, les preguntamos, ¿y dónde lo sentís? ¿Y se mueve? Y si tuviese que darle un color, ¿qué color le darías? Y muchas veces son estos colores, ¿no? Y dura mucho, poco. Y si tuviese que decir, tiene una textura, ¿cómo sería? Y si fuera un clima, entonces son todas maneras que nosotros podemos empezar a aprender a recorrer las emociones, dónde las sentimos, dónde nos llevan, porque así como nos llevan automáticamente a un lugar, yo también puedo cerrar los ojos, y son visualizaciones que hacemos, y decirles, bueno, váyanse al lugar donde más disfrutaron alguna vez una visita en la naturaleza. Y los puedo sostener ahí un minuto, y muchas veces les puedo asegurar que el cuerpo no sabe que no están ahí. El cuerpo y las hormonas y los neurotransmisores es como que estoy ahí, me está haciendo bien, me estoy dando un baño de la misma sensación como si yo estuviese en la naturaleza. O sea que yo aprendo a usar la imaginación para darme un recreo cuando no puedo ir a ningún lado. Yo soy el dueño de mis emociones y lo que yo puedo generar, ¿no? Bueno, y la cualidad de lo que pienso, ¿no? O sea que miren, ¿qué sienten con estas imágenes? Ya pueden empezar a ensayar que esto nos resuena. Cada una nosotros nos genera, somos muy sensibles, somos seres vibracionales, resonamos. Entonces, miren qué importante es lo que elijo leer y lo que elijo ver y lo que elijo escuchar en el día, porque eso va llenando mi vaso también. ¿Qué noticias escucho? ¿O qué no escucho? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué noticias retransmito? ¿Qué cosas me gusta compartir? Entonces ahí uno empieza a estar atento porque somos muy sutiles, somos como un reloj de precisión y nos seguimos usando como si fuera o sea, nos seguimos queriendo conocer. Siempre digo, un reloj de precisión necesita herramientas de precisión, no un martillo o un destornillador de un taller mecánico, por más precisión, ¿no? Entonces empezar a saber que somos una tecnología biológica extraordinaria.
recién estamos empezando a comprender que todos nosotros tenemos la potencialidad ilimitada para alcanzar lo que nos propongamos. Todo depende mucho de esta franja entre las orejas, ¿qué nos decimos? Obviamente cómo nos trataron, pero hasta cuando no fue tan bien, yo tengo el poder de poder reescribir cómo quiero sentirme, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ya acelerando para darles algo práctico? Siempre las emociones tienen que ver con situaciones. Cuanto menos las conozco, cuanto más inteligencia emocional comprendo, yo puedo mantener estados estables de calma y claridad, en donde no importa la situación, yo puedo mantener. Sería un ideal, ¿no? Ni la Madre Teresa de Calcuta, pero se enoja, dice barbaridades, porque nos va a suceder. No estamos buscando un ideal. Estamos aprendiendo, como vamos a ver, dónde estamos. La pregunta importante es dónde estoy cuando me pasa algo. Entonces, si yo escucho los gritos a la hora de la cena y estoy por entrar al lugar y yo ya sé la situación y ya puedo empezar a ver la emoción que me sube, pero ya empezar a anticipar y empezar a bajar y descomprimir el vaso, respirar y entrar. Yo digo siempre, cuando escucho algo, una voz de un niño o algo, es como que está sonando el timbre del colegio. Quiere decir, hora de aprender. Pausa. Todo esto es un ideal. Si vienen y me siguen una cámara acá en casa de herrero, cuchillo de palo, pero bueno, la idea es transmitir ideas, ¿no? Experiencias. Entonces, la idea es esto, estar muy atento a lo que pasa afuera y lo que me pasa adentro, porque cuanto más cerca yo estoy aprendiendo mientras estoy viviendo, estoy aprovechando la vida, le estoy dando un sentido y un propósito más amplio, ¿no? Con más conciencia. Y el lugar clave es acá, ¿no? La situación está, pauso, siento la emoción que me está viniendo, me doy cuenta que estoy sintiendo, y acá cada emoción me va a decir qué estoy anticipando. Si estoy enojado o irritado, y por ahí porque el vaso está lleno, no tiene nada que ver, digo, uy, voy a tener. O si siento, uy, el grito de mi hijo, porque es la hora de la comida y ya hace 5 veces que no come, yo ya estoy sintiendo y anticipando que esta no va a comer, entonces soy parte del problema también. Cada emoción me dice algo. No son buenas y malas, y yo no la quiero reprimir. La siento y por ahí la sigo sintiendo, pero la siento con un poco más de conciencia, me doy cuenta, ¿no? Entonces acá hay, de vuelta, un poco un diccionario de emociones, ¿no? La sorpresa, la aversión, es como decíamos recién, no me voy a dedicar acá, porque cada emoción me dice un poco algo de lo que se viene, ¿no? La mayoría de las emociones, como la tristeza, la ira y el enojo y el miedo, muchas veces vienen del pasado o del futuro. Y en realidad, si no estoy atento, sigo tomando decisiones del pasado y del futuro únicamente. No quiere decir no usar la experiencia, pero también quiere decir usen el presente. Porque muchas veces lo que está pasando ahí no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando, porque yo estoy diciendo, bueno, si no te pongo un límite ahora, y en realidad, como tengo el vaso medio lleno, no veo nada, ¿no? Y no puedo tomar una buena decisión. Entonces, ¿cómo podemos aprender a regular nuestras emociones? Quizás la recomendación más importante y más práctica hoy es aprender a afinar, aprender a sintonizar, aprender a pausar y sentir, ¿no? Acá hay una regla mnemotécnica que viene del inglés, pero traducida, ¿no? En inglés lluvia es rain, y es pausar y reconocer qué estoy sintiendo, volver a conocer, darle un poco más de atención, aceptar todo lo que estoy sintiendo, porque no está mal, no puedo no sentir lo que estoy sintiendo. Ahí sí puedo investigar, puedo empezar a entender por qué estoy sintiendo. Viene más de un miedo mío de siempre porque soy temeroso, que no está mal ser temeroso, o soy enojón. Simplemente empiezo a ver mi perfil y mi tendencia para poder desandarla. Y una vez que hago este espacio y que baja un poco cualquiera sea la ansiedad que me genera una emoción, puedo empezar a decirme cosas buenas. Estoy aprendiendo, estoy sintiendo esta emoción. Uy, mirá lo que estoy pensando de vuelta, se me disparó el automático. Entonces ya con decirme esto me estoy nutriendo. Entonces me puedo decir, está todo bien, estoy sí, usando las emociones, ¿no? Entonces es esta imagen de escuchar con el cuerpo, sentir con todo el cuerpo, no solo con la mente, ¿no? Y mucha amabilidad porque estoy aprendiendo todo el tiempo. Otra mnemotécnica, pausar, aceptar lo que estoy sintiendo, meterle una respiración, y una vez que tengo un poco más claro, que es como dar 2 pasos para atrás, en vez de ir corriendo para adelante a los gritos, 2 pasos para atrás, respirar y volver a mirar con más panorámica, ¿no? Y esta ya es la última, una de las últimas, ¿qué es esto, no? Cuanto más sé dónde estoy,
ahí puedo elegir, porque no es mejor estar en el sótano que en el séptimo piso. Lo más importante es saber dónde estoy porque ahí puedo hacer algo. No está mal enojarse, el tema es darme cuenta, en qué momento me doy cuenta, porque ahí puedo hacer algo. Yo no elijo qué sentir o qué pensar, pero sí cuánto dura. Cuando practico, me voy dando cuenta antes porque hago consciente el mundo interno juntamente con lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, el edificio representa mi cuerpo donde yo siento dónde estoy, porque si yo estoy en el sótano, estoy teniendo una mirada muy blanco y negro, muy que no veo nada. Entonces digo, antes de hacer algo, tomar una decisión, voy para arriba. Y esto que parece un ideal, porque si tengo 4 hijos, están a los gritos en algún lado, en el supermercado, tratando, parece un ideal, pero como toda práctica, la idea es practicarlo en los momentos de mayor paz, no practicarlo, porque si no es como yo soy escalador y querer ir a aprender al Himalaya, no, primero voy a la Sierra de Tandil a aprender. Aprendo a andar en bicicleta con rueditas, no me subo a una bicicleta de carrera, que me queda grande. Entonces, por eso es una práctica de bienestar. Practiquen todo el día, en el trabajo, cuando van al colectivo, cuando van caminando, cuando se están lavando los dientes, ¿dónde estoy? Muchas veces estamos lavando los dientes y ya estoy en la reunión del trabajo, estoy en otro lado, y simplemente respiro y me traigo los dientes, siento como apago el agua, hago y me traigo a presente, pero esa práctica es un granito de arena. Y si en el día me doy cuenta y camino conscientemente, pauso conscientemente, van a ver cómo rápidamente eso empieza a ser. Hay prácticas que con 3, 4 semanas de práctica consciente a lo largo del día, ya empieza a cambiar la manera que yo tengo ese espacio, esos segundos de más para ver en qué piso estoy y poder o hacer algo o creer y ver con un poco más de perspectiva, ¿no? Acá se ve más, se ve lo que está pasando, pero también veo todo lo que tengo y todo lo que está bien, ¿no? Como se dice hoy, ¿no? Entonces, sentir para poder elegir. Venimos de un lugar donde estuvieron muy peleadas las emociones y estamos llegando a un lugar donde en realidad complementándonos, casi como que estamos creando nuestro próximo salto evolutivo de la especie. Seres sentipensantes, que equilibran todo el tiempo, que están, ellos son dueños de la claridad y la calma, no lo que tengo o lo que hago afuera, ¿no? Y especialmente la crianza es muy importante, tanto porque les hace bien a ellos, nos hace bien a nosotros y encima los estamos preparando para el mundo que no sabemos qué va a ser, qué van a necesitar como conocimiento, pero sí que van a tener que mantener la calma y la claridad a pesar de lo que está pasando afuera. Lo que les hace bien y lo que necesitan ellos, lo tenemos que adquirir nosotros primero para poder dárselos. Y no es difícil, porque nacemos con el equipamiento, ¿no? Así que acá, si quieren cosas prácticas, ¿no? Porque después hay cosas para, cuentos para contar que ayudan al desarrollo emocional, el diario de las emociones, hay juegos que hoy va a una juguetería y uno compra un juego de las emociones para hacerlas conscientes. Estar atento a que no convirtamos las emociones en una exigencia más y en una currícula más. No, ahora tenés que ser empático, tenés que tener paz y tenés que tratarlo bien. Porque para llegar ahí primero tengo que hacerlo mal, como todo. Para hacer bien algo primero lo tengo que hacer mal. Y tengo que vivir todas las emociones. Y reaccionar, enojarme, romper. Después habrá consecuencias, que no son castigos, sino consecuencias. Son castigos cuando a mí se me queman los papeles. Son consecuencias cuando puedo tener un poco más de espacio como para ver la panorámica, ¿no? Y algo fundamental hoy, porque algo que nos, en vez de acercarnos al cuerpo, nos desconecta, son estas recomendaciones que como el aviso parroquial genérico, no importa qué charla doy, la mayoría de los pacientes que estoy atendiendo en consultorio, tanto niños como adultos, como jóvenes, adolescentes, el problema principal es el exceso de pantalla. O sea que miren lo que es la cantidad de minutos, ¿no? Y la mayoría de nosotros no estamos pudiendo, así que por otro lado tenemos que juntarnos como comunidad en las escuelas y generar acuerdos, ¿no? Para ver cómo, a qué edad, qué hace bien, cuánto tiempo, porque si yo quiero que mi hijo tenga 5 horas por día el celular y hay otra familia que quiere que tenga 1 hora, no hay forma de que podamos generar un acuerdo, ¿no? Así que eso hace mucho a las emociones porque esto nos está desconectando. Cada vez más adolescentes desconectados, ¿no? Y con sensaciones de presión porque no se mueven, no mueven el cuerpo, y en el cuerpo está la alegría. En el único lugar donde yo siento es en el cuerpo. Yo puedo pensar después
sobre un sentimiento, pero la energía de la vida y estar vivo viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Bueno, increíble, Cristian. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, no queda más que agradecerte. El tiempo es tirano, la verdad que tenemos muy poco tiempo, millones de comentarios, pero le voy a dar pasar a Caro a ver si puede, aunque sea hacerte una de las preguntas. Hay un montón, pero aunque sea una, para que puedas contestar. Bien, sí, Cristian, la verdad que muchas preguntas, muchos comentarios, mucho agradecimiento por las palabras, por las herramientas, por el modo de transmitirlo. Acá había una pregunta que plantea, ¿cómo se hace para acompañar a los hijos adolescentes en sus diversas emociones cuando les cuesta hablar de eso? Qué buena pregunta. Es la edad para que les cueste. O sea que primero decir, bueno, depende del temperamento de cada uno, ¿no? La normalidad es así de grande. Está el que habla hasta por los codos y está el que vos le preguntás qué, no sabe. Y no sabe de verdad. ¿Por qué hiciste eso? No sé. No sabe. Y es increíble, ¿no? Y a veces encima no le creemos y lo hacemos sentir que es un mentiroso, que no me dice o que no sabe. Entonces, hoy, a post pandemia, con la cantidad de celular que tienen, menos es más. Prefiero confiar en lo que dice que generar otro problema más, que es desconfiar y hacerlo sentir que no le creo. Entonces eso es muy importante. Si él lo dice, más importante tomar lo que dice y que por ahí después esté mintiendo, obviamente hay salvedades, a desconfiar y que se vaya con la sensación de que no lo creemos, que es un mentiroso, ¿no? Entonces, por un lado, eso, ¿no? Bueno, Cristian, una cosita más. Porque lo que parece en un adolescente a los 13 no es lo mismo que puede aparecer a los 15, 16 y lo que parece a los 17, 18. Entonces, saber que es una idea muy complicada y tenerle mucha confianza. La confianza es una emoción que resuena. Es como lo miro, con qué orgullo, con qué amor, más allá de lo que, porque muchas veces se confunde qué haces y cómo te va en el colegio con cuánto valés. Y son dos cosas distintas. Tu valor es del 100% siempre. Porque vos hagas o no hagas esto, no puede estar en juicio el amor que te tengo o cuánto valés. Y muchas veces cuando estamos con el vaso muy lleno, no nos damos cuenta y como sabemos que los queremos, no estamos atentos. Una cosa es saber que yo lo quiero y otra cosa es estar seguro que vos te sentís querido y amado incondicionalmente. Y a veces eso que damos por hecho no está tan claro. Entonces, de vuelta, quizás una recomendación es chequear al ritmo al que voy. Cuanto más despacio voy, más detalles de la vida veo y siento. Cuanto más rápido voy, más lleno el vaso tengo y más cosas me llevo puestas. Y una de las cosas más importantes de no llevarse puestos es esa conexión con nuestros hijos, esa comunicación, esa pausa, ese programa especial con sí, y con este otro programa, donde yo le dedico un poquitito de tiempo especial a cada uno para que cada uno se sienta un poco reconocido, ¿no? A veces tenemos miedo en los adolescentes, pero también es porque están mucho tiempo solos. Entonces, mucho tiempo de pandemia, mucho tiempo celular, mucho tiempo tirado en la cama y por ahí, y cierro con lo último porque ya estamos cerrando, saber distinguir cuándo tengo que hacer una consulta o cuándo es normal, todos los estados emocionales, es un gran desafío. Si algo es persistente, si algo hace que cada vez se retire más y se ensimisme más, si no hay, porque es normal que un chico esté irritable, pero que después sí salga y que esté bien y que un día me grite y no me quiera ver y al día siguiente me pida como si fuera. Eso generalmente pasa a los 13, 14, que todavía tienen cosas de chicos de 8 años, que quieren todavía el mismo cariño, o a veces no quieren que los toquemos. Esa variabilidad sería lo más típico. El tema está cuando entramos en algo que se mantiene ya por algunas semanas como en un bajo, donde no hay comentarios, donde por ahí no quieren ir al colegio y donde aparece algo más estable, ¿no? Ahí vendría bien una consulta, aunque sea para estar seguro, ¿no? Excelente, Cristian, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Como les decía antes, el tiempo es tirano. Podríamos ir toda la tarde por lo que vi en los mensajes, pero bueno. Sí. Les agradecemos a todos, a Cristian, por supuesto, por la participación. Como siempre, desde Fundación, quedamos a disposición para lo que necesiten y podamos colaborar.